buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM que están hoy ahí en sintonía con nosotros, con Aprendiendo Biblia sin Religión, un programa de la corporación que estamos los sábados de 8 a 9 y media. Hoy llegamos con un tema nuevo, refrescante, que sabemos va a ser de mucha edificación para ustedes, deseando que puedan tomar nota, apuntes, que tengan su Biblia ahí, para que corroboren todos los versículos que vamos a mencionar el día de hoy frente al tema que vamos a hablar, que son los dones que da el Espíritu Santo. Pero para saber qué son los dones tenemos que saber cuál Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y qué son los dones y quiénes los tienen. Eso vamos a aprender en esta serie de programas que vamos a iniciar el día de hoy, el cual deseo puedan comprender, entender, y si quedan con alguna duda nos pueden escribir a los diferentes medios de contacto, de comunicación, también al chat que tenemos en nuestro canal de YouTube cuando el programa está en ese momento en directo. Ustedes pueden hacer las preguntas y luego en el siguiente programa les damos la respuesta a ellas. Aprovechemos para enviar este programa a más personas. Es una forma de ustedes también darles ese regalo, ese compartir este programa, esta buena palabra que nos lo permite las tecnologías, compartirlo a personas que están en diferentes partes del mundo y que lo pueden escuchar en cualquier hora porque quedan grabados. Un abrazo para todos ustedes, disfruten este día, disfruten este programa. Amán, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Paula, buenos días, doctora Vilma, Albanuri. Qué grato otra vez estar aquí compartiendo con ustedes en esta mañana de hoy. Muy contento y muy interesado en lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar en esta nueva serie de programas, los dones, algo bastante representativo para nuestra vida como cristianos y en la Iglesia del Señor Jesucristo. Así es, Albanuri, muy buenos días. Sé que tienes una información muy importante para darnos hoy. Hola Paula, un saludo para ti, para la doctora, para el ingeniero Amani, para todos los que están ahí. Claro que sí, hoy tengo buenas noticias, nosotros siempre cargados de buenas noticias. Recuerden que la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión está conformada por profesionales y universitarios de muchas áreas del conocimiento. Por tanto, aparte de que tenemos vida, o sea, somos seres humanos tan valiosos cada uno, pero recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Estas personas que conformamos la corporación tenemos el Espíritu Santo y estamos llenos de talentos y de dones, como tú nos acabaste de decir, que es el tema que vamos a ver hoy. Por tanto, la corporación participa en muchos eventos y ahora estamos participando en ExpoU. ExpoU es un evento que se llama Expo Universidades, pero le ponen ExpoU del 2020. Se realizó entre el 21, 22 y 23 de octubre, terminó ayer viernes, pero tienen una página donde están todos los contenidos hasta diciembre. Y allí estamos presentes aprendiendo Biblia sin religión con 6 conferencias muy interesantes de nuestros profesionales, donde cuentan la experiencia como profesionales, la importancia del servicio, la importancia de descubrir los talentos y cómo orientar a los jóvenes que apenas van para la universidad que puedan hacer una buena selección. Así que no se lo pierdan, ingresen a expo.co. Van y dan clic en agenda en vivo y allí van a encontrar de primeritas todas las conferencias de nosotros de Aprendiendo Biblia sin Religión, así que los invitamos a que ingresen. Recuerden que también tenemos 2 números celulares, el 317-210-0419. Cualquier duda, Paula está muy atenta para orientarlos, para acompañarlos, y al 310-436-9254, ahí estaré yo. Así es, doctora Vilma, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes, un abrazo de parte del Señor Jesucristo y vamos a continuar porque este tema de los dones está muy relacionado con el tema de que nos ocupamos durante varias semanas anteriormente, la de los ministerios, la de los diaconados, porque esto está en el marco de los ministerios del diaconado. Pero hoy también quiero aprovechar así inicialmente a hacer una aclaración. Cuando hablamos de lo que dice el texto bíblico y lo que dice el autor en este texto llamado la Biblia, estamos hablando y especialmente en esto de los ministerios, los diaconados y los dones, es en el marco de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuando ustedes aquí les estamos anunciando las actividades de la corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, son 2 cosas muy diferentes. La corporación es una institución pública como sin ánimo de lucro para llevarle una
unos conocimientos y una formación integral al ser humano. Y hablamos de muchos temas, de diferentes temas, pero nuestro objetivo principal es dar a conocer el texto bíblico y lo que dice el texto bíblico y lo que está hablando el Dios, el Espíritu Santo, que habla en este texto bíblico. Pero cuando estamos aquí diciendo que la corporación tiene este programa, dando a conocer lo que dice el texto bíblico en forma objetiva, las actividades que estamos aquí hablando y reseñando son del entorno de la Iglesia del Señor Jesucristo, y la Iglesia del Señor Jesucristo no es una corporación. La Iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Son dos cosas muy diferentes, aunque estén hablando entre comillas de lo mismo, pero no es cierto. En la corporación habla de y enseña y procura escuchar y descubrir exegéticamente lo que está diciendo el texto bíblico. Pero la Iglesia del Señor Jesucristo, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, funciona con lo que objetivamente escribió el Espíritu Santo acerca de la Iglesia del Señor Jesucristo. No sé si alguno de nuestros panelistas y del equipo pueden expresarlo de otra forma. La corporación es una corporación pública con todos los protocolos y los requisitos legales, con su registro autorizado de las corporaciones sin ánimo de lucro, y la Iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra, donde Él es la cabeza y la autoridad, y tiene ciertas actividades, la Iglesia, que están aquí descritas en este texto llamado la Biblia, que es el autor es el Espíritu Santo y su tema trata sobre eso. Por eso la corporación puede tratar otros temas que son parte de la constitución, de los objetivos de la corporación. Colaborar con la formación integral de las personas, de todas las personas. No solamente estas charlas son para los estudiantes y estrictamente a los estudiantes estas charlas de talento, de vocación, de profesión, de control de las emociones y todas las que tenemos, sino que también son para todas las personas que lo alcancen, y por eso ustedes lo pueden compartir, porque muchas veces han dicho, pero en universidades no, está abierto. Esta virtualidad nos está ayudando a que es abierto a los padres de familia, a los amigos, a los adultos, a los ancianos, a los jóvenes. Es muy importante todas estas conferencias que emitimos a través de la Corporación Aprendiendo Biblia por profesionales que se dedican a prestar este servicio dentro de la corporación sin ánimo de lucro. No sé si alguno de ustedes quiere añadir algo y como complementar a lo que estamos hablando. Doctora, una cosa importante es que como corporación, el objetivo de una corporación es poder desarrollar programas y alianzas a través de una entidad con personería jurídica y sin ánimo de lucro, y que se enfocan no solamente en temas de la Biblia, sino en el bienestar social de las personas, en el bienestar físico y espiritual de las personas. Mantenemos unos principios, obviamente, principios basados en lo que dice el Dios de la Biblia, pero no estamos en una actividad por decirlo así, de buscar miembros para una iglesia, en una actividad social, de buscar el bienestar y de transmitir vida a las personas de la ciudad, vida a través de que reconozcan sus talentos, que aprendan a manejar sus emociones, compartir experiencias profesionales y empresariales de miembros exitosos de la iglesia y que son de alguna forma referentes en la ciudad. Miembros de la corporación. Miembros de la corporación y que son referentes en la ciudad a nivel empresarial y profesional, y que su experiencia puede motivar a otras personas a salir adelante, a generar empresas, a ser empleable, a aprender a conseguir un trabajo. Y ese foco de la corporación es un foco más social. Y como corporación hemos podido hacer alianzas con universidades, con empresas privadas y demás, y eso nos ha permitido llegar cada vez a más partes, incluso no solo en Pereira, sino fuera de la ciudad.
esa es la diferencia entre la corporación como entidad sin ánimo de lucro. Entonces, en el marco de la Iglesia del Señor Jesucristo, vamos a, exegéticamente, vamos a mirar el Espíritu Santo que dejó escrito por medio de sus escritores esto con relación a la Iglesia de la Iglesia y de la Iglesia del Señor Jesucristo, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza. Él es la cabeza de la Iglesia del Señor Jesucristo. Por lo regular, a mí personalmente no me gusta utilizar la palabra cristiano. ¿Por qué no me gusta usar la palabra cristiano? Porque hay muchos Cristos. Y hay muchos cristianos de otros Cristos y de muchos Cristos que no son el Cristo que está aquí hablando el Espíritu Santo, ni el Cristo que murió por nosotros, ni el Cristo que salva. Hay muchos Cristos todavía colgados en la cruz. Y lo relacionan con cruz y con crucifixión, y no tiene nada que ver la palabra Cristo con crucifixión. Y entonces, y hay diversidad de Cristos, y hay diversidad y a muchos diciendo de que es el mismo Cristo de la Biblia, y no es el Cristo de la Biblia. Hay cantidad de Cristos falsos, hay cantidad de Cristos que no son este Cristo, y como no son este Cristo, son Cristos falsos, o tienen sinónimos y homónimos y haciendo creer que son este Cristo y no son. Entonces, por eso no todas las personas que tengan un Cristo o que siga un Cristo o que siga unas características de este Cristo no son cristianos, no están en Cristo. Entonces, por eso me gusta más a las personas que hemos creído en este Cristo y estamos en Cristo. Estas personas que hemos creído en este Cristo y estamos en este Cristo y estamos salvos por este Cristo, es todo lo que se refiere cuando nosotros hablamos. Y aquí lo que nos dejó escrito el Espíritu Santo, que se refiere y en el marco, en el contexto de las personas. Ya nomás ahí vamos a empezar, que la Iglesia del Señor Jesucristo no es una construcción. La Iglesia del Señor Jesucristo se refiere a personas que hemos creído, estamos en Cristo. A personas que son salvas. A la Iglesia del Señor Jesucristo no son miembros personas gustadores o que estén de acuerdo o que les parezca o que tengan una personería jurídica. La Iglesia del Señor Jesucristo tiene su personería jurídica en el reino de los cielos. Pertenece al reino de los cielos. La Iglesia del Señor Jesucristo que está como extranjera en esta tierra. Los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo somos los que estamos en Cristo. Y hoy vamos a hablar de eso muy objetivamente, lo que nos dejó el Espíritu Santo. Todos los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, las personas que crean en este Señor Jesucristo y lo que tienen que creer del Señor Jesucristo, se les da salvación. Lo que tengan que creer en el Señor Jesucristo y lo que creamos para salvación, para perdón de pecados, para vida eterna. Todas estas personas que hacen parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, porque están en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu Santo. Y entonces hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, específicamente en relación que hace esa unidad, nos añade al cuerpo del Señor Jesucristo el Espíritu Santo y nos da los dones. Y entonces vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, de las manifestaciones del Espíritu Santo y qué son los dones del Espíritu Santo y para qué en el marco de la Iglesia del Señor Jesucristo nos da dones. Entonces, podemos separar el hecho de que estamos hablando de el objetivo principal de la corporación es Biblia sin religión. Es el objetivo principal, pero hay otros objetivos y hay otras actividades en el marco de la corporación sin ánimo de lucro. En su estatuto tiene diferentes objetivos y diferentes actividades y funciones. Y como les decía el ingeniero Amán, muchas de estas actividades es para llevar una integralidad, una funcionalidad coordinada de cada
ser humano, de cada persona humana, buscando esa en su parte física, en su parte emocional, porque somos una unidad, no nos podemos separar, y en su parte espiritual. Entonces, vamos organizando diferentes actividades para alcanzar esa unidad y esa funcionalidad, esa integralidad de la persona humana, de la realización de la persona humana como fue creado. Fuimos creados en una unidad, pero para que haya unidad tiene que haber diferencias. Y entonces en una unidad hay, en toda unidad, la característica de la unidad es que hay diferencias, características diferentes, personas diferentes, talentos diferentes, dones diferentes, y todo para la unidad del cuerpo. Ya hemos aquí hablado muchas veces de que mi cuerpo es una unidad, mi cuerpo físico es una unidad, pero tiene diferentes miembros y componentes que lo hacen una unidad. Mi cuerpo no es uniforme, no es uniforme. Está en una unidad bien coordinada para que funcione el cuerpo. Entonces, mi cuerpo no es solo manos, no es solo manos. Eso si hubiera sido una uniformidad. Todo mano. Entonces, todo igual. Es muy diferente. Igualdad, uniformidad a unidad. En la unidad tiene que haber diversidad. Y se une la diversidad como uno. Como uno. Miren ese concepto. En esa diversidad y en esa unidad, toda esta diversidad se une como uno y hace una unidad, pero incluye esta diversidad. Porque si no tenemos es uniformidad, tenemos esa igualdad, y eso no es lo que está hablando, ni es el ser de la iglesia del Señor Jesucristo, ni es el ser de la unidad de mi cuerpo. Miren ustedes que tengo diversidad de miembros y diversidad de funciones. Tengo mis ojos que se ocupan de ver, de captar la realidad visualmente. Tengo mis manos que tienen otra funcionalidad dentro de mi cuerpo. Tengo mis piernas que son diferentes hasta en presentación a las manos. Son diferentes a la presentación de las manos. Tengo mi boca que cumple una función muy diferente y su presentación de la boca mía es muy diferente a la presentación de mis ojos, a la presentación de mis manos. Pero todos funcionan en unidad en función del cuerpo, en función del cuerpo, que actúe armónicamente, que actúe funcionalmente, y todos los miembros de mi cuerpo, siendo tan diferentes, teniendo funciones diferentes, teniendo presentación diferente, actúan en beneficio de la unidad, o sea, en beneficio de mi cuerpo, de mi ser, de mi naturaleza. Tengo mis pensamientos, miren, los pensamientos también hacen parte de mi cuerpo. Y lo produce, y es una actividad cerebral, pero mi cuerpo también tiene que funcionar acorde con la unidad. Yo no puedo estar pensando en este momento, yo voy a estar allá en Cartagena en un paseo en la playa, pero también el cuerpo también diciéndome, y el pensamiento también diciendo, Vilma, tú no puedes estar ahora mismo en Cartagena en la playa, tú estás en un programa radial, Entonces todo mi cuerpo se coordina y decide si voy a estar allá o si voy a estar acá. Y entonces también eso compete de lo que estoy hablando. Allá en la playa de pronto puedo hablar de otros temas, como puedo hablar de este, pero no estoy, y puedo estar en la playa en un programa radial, pero ahora mismo estoy aquí, entonces todo mi cuerpo se involucra con eso. Allá en la playa puedo estar en vestido de baño. Aquí no voy a estar en vestido de baño. En el contexto donde está todo mi cuerpo. Mi cuerpo no puede decir, ay, es que yo me quiero ahora broncear. No estamos para broncearnos. Esto sería discordante, estaría funcionando mi cuerpo mal, en toda su integridad estuviera mi cuerpo dividido. Y la división sí daña la unidad. La división daña la unidad. La división desordena la unidad. Y entonces ya no es un cuerpo,
Y recuerden que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. En el marco de esto es que podemos entender lo de los ministerios, lo de los dones, el cuerpo del Señor Jesucristo. Y somos personas muy diferentes en presentación, en actividades, en profesiones, en ocupaciones, pero como iglesia del Señor Jesucristo y todo el tiempo, somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y donde estemos, si estamos en una corporación, si estamos en una empresa, si estamos en la playa, nos comportamos, vivimos, somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Es muy diferente que nada más somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo cuando nos reunimos. No. Donde estemos. Donde estemos. Y haciendo la función que estemos haciendo. Entonces, si yo estoy en una casa barriendo, como empleada de servicio en esta casa barriendo, ahí barriendo, soy miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y mi comportamiento, aún hasta el barrer, es como miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, porque eso es lo que soy. Eso es lo que soy, un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, donde estemos. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo se reúne, hace unas actividades juntos, pero no cuando hacemos juntos las actividades, es que entonces es la iglesia del Señor Jesucristo unida. No, la iglesia del Señor Jesucristo está unida todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso también es lo que tenemos que aprender, que muchas veces tratamos de, no, estoy en una reunión de la iglesia, en una actividad de la iglesia, todos unidos, todos unidos, pero ahí estamos en unidad, estemos haciendo lo que estemos haciendo. No, es que yo estoy en un trabajo no de la iglesia. ¿Cómo así que en un trabajo no de la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo que está en esa empresa, un miembro de Cristo que está de la iglesia del Señor Jesucristo, que pertenece a una corporación, y en el marco de la empresa, en el marco de la corporación, en el marco de su casa, en el marco del paseo, usted tiene que actuar con lo que es, con la naturaleza, con su ser. Los pensamientos tienen que estar acorde con lo que usted es. Sus sentimientos y emociones tienen que estar acorde con lo que usted es. Ayer hablaba con alguien y alguien me decía, es que no soy capaz de perdonar. Esa es una frasecita que usa todo el mundo. Es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Le dije, no me diga que no es capaz de perdonar. Usted está obligado en su ser a perdonar. En su ser está obligado, porque esa es la razón de lo que usted es. Y el que está en Cristo y tiene el Espíritu Santo, tiene un espíritu perdonador. Ah, que no soy capaz de controlar esta rabia que tengo. Pues sí es capaz de controlar esa rabia que tengo. Porque usted tiene un Espíritu Santo que es de dominio propio. De dominio propio. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo y usted tiene el Espíritu Santo y tiene un espíritu de dominio propio. Entonces no me diga que no es capaz y que usted no puede controlar sus emociones. Las puede controlar. Las puede controlar. Porque usted tiene un espíritu de dominio propio. Entonces no me salga con ese cuento. ¿Y por qué se lo estaba diciendo? Porque es una persona que está en Cristo, que tiene el Espíritu Santo. No estaba hablando con una persona muerta, sin vida y sin el Espíritu Santo. Entonces, esa frase de que no soy capaz, de que no puedo, de que yo no lo siento así, que yo no lo creo, ya, aterrice, usted está en Cristo. Usted es salvo, usted tiene vida, usted tiene al Espíritu Santo, que es un espíritu perdonador, que es un espíritu reconciliador, que es un espíritu que tiene dominio propio. A veces algunos me salen diciendo, entonces, ¿será que no tengo el Espíritu Santo? Y digo, no salga por esa puerta falsa. No salga por esa puerta falsa. Eso es salir y utilizar una puerta falsa que usted no tiene. Usted tiene la puerta del reino de los cielos.
Usted es un integrante del reino de los cielos. Usted es un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces no me vaya a salir con esa puerta falsa para justificarse y no actuar. Usted tiene que actuar, usted tiene que asumir, como le dicen a uno, a cualquier persona cuando se hace miembro de cualquier grupo. De cualquier grupo. Escuchándome estas novelas y estas documentales de los sicarios. ¿Qué le decían a los sicarios? Que yo no soy capaz de matar, mijito, entonces usted no es sicario. No, es que yo sí quiero ser sicario. Digo, bueno, entonces usted es sicario. Y los sicarios matamos, pues. Y no me venga aquí que usted no es capaz, entonces usted no es sicario. Lárguese, mijito, para allá afuera. Pero como ya se enteró, lo vamos a matar, pues. Usted es sicario, y porque usted es sicario, porque usted dijo que quería ser sicario. Nosotros lo admitimos aquí, lo entrenamos y ahora nos sale con el cuento de que no es capaz. ¿Cómo así que no es capaz? Tiene que hacerlo. Aprenda a hacerlo. Hágalo. Entonces, en todas partes, usted llega a la empresa y de una vez lo capacitan. Y después de capacitarlo, digo, usted no venga con el cuento de que no lo va a hacer. Hágalo. Ya está capacitado y ya usted está adiestrado. Tiene todas las herramientas, aquí tiene su oficina, aquí tiene la silla, ya se le dio una capacitación de 3 y 4 meses. Ah, todavía no se siente capacitado, dígame eso, y entonces le mandamos otra vez a recapacitar y a darle todos los instrumentos y le vamos a poner a fulanito que lo va a ayudar hasta cuando usted lo haga solo, porque lo tiene que hacer. Como todos los empleados, y usted tiene que trabajar en unidad en esta empresa. Y usted dentro de esta empresa es un administrativo, dentro de esta empresa usted es un operario que va a hacer los tornillos y usted hace bien los tornillos. Hace bien los tornillos que va a haber en esta máquina. Allá los otros van a doblar la lámina y la tienen que hacer bien, que encaje con los tornillos que usted está haciendo. Porque aquí esta empresa es una unidad de fabricación. Entonces, todos los diferentes oficios y funcionarios y trabajadores tienen que hacer su oficio en función de esta unidad. Aquí somos una empresa de construcción de casas prefabricadas. Entonces, lo que hacen los techos tienen que estar de acuerdo y en unidad con lo que hacen las paredes, con lo que hacen las columnas, con lo que hacen los tornillos, con lo que hacen las tuercas, en una unidad. Y nos colaboramos mutuamente en función de la empresa, porque usted es miembro, trabajador, funcionario de esta empresa. En unidad, de acuerdo con sus funciones, con sus talentos, con sus habilidades, todos vamos a trabajar en la construcción de esta casa prefabricada. Y uno es una dicha cuando uno llega a estas empresas que trabajan en unidad como lo que son, una empresa. Pero uno no ve a todos haciendo lo mismo. Cada uno ocupado en su función, en su oficio, pero también coordinado con cada uno. Porque desde los tornillos y el que haga el hueco de los tornillos no se pone de acuerdo con el otro que va a ensamblar ahí un taco de madera, o el techo, o la columna. Entonces viene el otro y le dice, ole, ¿por qué hiciste ese hueco ahí? Yo te pasé que los tornillos que yo estoy haciendo son de tantos milímetros. Son de tantos milímetros. Y tienen que estar en una separación de 20 centímetros. El otro y el que hace los huecos y la rosca de los tornillos en la madera, no puede decirle, no, es que a mí me dio la gana hacerlo así, ¿eh? Es que yo lo quiero hacer, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo así que yo no estoy de acuerdo contigo? Todos tienen que estar coordinados. Porque ahí no hay unidad. Todos tienen que estar coordinados. Pero yo también tengo que estar coordinada con lo que soy. Mis pensamientos no tienen que estar, mis piernas no tienen que estar haciendo una cosa que no sea acorde con la unidad, con lo que soy. Mis piernas en ese momento no están con la cantaleta
Si estuvieran con la cantaleta de estar aquí moviéndose como beriberi, es que yo me quiero ir para Cartagena y yo me quiero ir para Cartagena, como así. Afecta a todo el cuerpo, enferma a todo el cuerpo. Ya inmediatamente yo ¿qué tendría que decir? Disculpen un momentico, me voy a retirar porque yo no soy capaz de estar aquí. Ustedes no saben el temblor que tengo en las piernas. Abima, pero es que tú estás hablando. Tú puedes seguir hablando. Digo, no puedo seguir hablando. Las piernas no me dejan seguir hablando. Pero ¿cómo así? Si las piernas no son tu lengua, no son tu boca, tú puedes seguir hablando. Pero las piernas me están impidiendo seguir hablando. Y no son las que están hablando. Entonces, miren el concepto de unidad. Ese concepto lo tenemos que entender muy bien. Nosotros asociamos unidad con uniformidad, eso es muy diferente. Con igualdad, eso es muy diferente. ¿No? ¿Dónde está la igualdad en mi cuerpo? En que son miembros de mi cuerpo. Pero son diferentes. En presentación, en funcionalidad, y tienen que colaborar, porque son miembros de mi cuerpo en la unidad. Para que yo funcione bien. Cada uno hacer su función bien. Cada uno moverse en función del otro. En función de colaborarle al otro miembro para que pueda crecer, funcionar, realizarse el cuerpo. La división no deja funcionar. Una palabra aquí en el texto del Espíritu Santo, una casa dividida se cae. Se cae. Como en esta construcción de la casa. Si me ponen, tenía que ser los huecos a 20 centímetros. Y a este se le ocurrió hacerlos a 30 centímetros. No se puede armar. O queda esa bendita columna de madera llena de huecos. ¿Y qué pasa con que la llenemos de huecos? Se dobla, se quiebra, porque no aguanta. Esa columna de madera, 50.000 huecos, y unos vacíos y otras con tornillos. ¿Qué termina eso? Cayéndose, doblándose, debilitándose. Entonces es en el marco de la Iglesia del Señor Jesucristo, y vamos a empezar en muchas partes, tanto del Antiguo, el llamado Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, se habla de estas cosas, de la unidad. El reino de los cielos no está dividido. El Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo no están divididos. Son diferentes porque ellos son una unidad. Ellos son una unidad. Oye, Israel, tu Dios uno es. Oye, Vilma, tu cuerpo es uno es. Es uno es. Eso quiere decir que todos mis miembros son iguales. Ya les he explicado que no. Entonces, el Padre es uno con el Señor Jesucristo, pero no están, son diferentes personas. Así como la iglesia del Señor Jesucristo es una, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero las personas somos miembros diferentes, con diferentes funciones, con diferentes servicios, con diferentes características y presentaciones. Pero somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo. Entonces, en el marco de esto, de estos principios que tenemos que tener en cuenta, es que estamos hablando de los diferentes ministerios, discipulados y dones de la Iglesia del Señor Jesucristo. ¿Hay alguno que quiere expresar algo? ¿Comentar algo? No, pues no, yo lo que iba a decir, aunque no quiero pues como devolverme, que Ajá. tú estabas hablando de ser concordantes y actuar como lo que somos, ¿cierto? Y me Ajá. gustó mucho que hayas aclarado a los oyentes la diferencia entre la corporación y lo que es la iglesia, ¿cierto? Muy importante aclarar eso, porque son dos cosas diferentes, Dos pero cosas diferentes. pero lo que yo precisamente quería
decirles al principio cuando les conté de la participación de nosotros como corporación en ese evento, era también poder transmitirles qué bueno que todos puedan verlo, no solo los estudiantes, sino también los padres, la familia. ¿Por qué? Porque si somos concordantes, si hacemos como el deber ser, lo que sí puedo yo decirles, y tú me corriges, Doc, si me tienes que corregir, es que todos los miembros de la corporación están en Cristo. Están en Cristo, que eso era lo que yo quería manifestarles. Pero uno tiene que hacer las palabras precisas y objetivas, como estamos aprendiendo aquí. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si son personas que están en Cristo, son servidores, porque lo que aprendimos es que son servidores, hacen parte del Espíritu Santo, hacen parte de esa unidad, y si somos concordantes, como dice el Señor, mostramos la vida, el amor que el Señor da. Entonces, por eso la invitación era a que vean eso. Eso es muy diferente. Es una corporación con personería jurídica de una acción social, pero sus miembros son todos profesionales y todos están en Cristo. Exacto. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Exacto. En donde estemos, en el trabajo, en la corporación, en la casa, tenemos el Espíritu Santo, somos salvos, tenemos vida y estamos en Cristo. Exacto. Y en estas conferencias se puede reflejar, se puede ver mucho de lo que es una persona que está en Cristo. Que ahora hablabas, una persona que está en Cristo tiene dominio propio, inclusive es un fruto del Espíritu, tiene control de sus emociones, sabe lo que es, muestra lo que es el amor, muestra lo que es la vida, es una persona eficiente en su trabajo, ama lo que hace. Entonces, esa era la invitación, y quería como dar esa pequeña intervención en este momento, porque el Espíritu Santo a través de ti nos está mostrando algo muy interesante, y es ser concordantes con lo que somos, con esa unidad, porque yo hago parte de un cuerpo, con lo que soy en Cristo, o sea, yo hago parte de Cristo, y por eso tengo la capacidad de perdonar, por eso tengo la capacidad de amar, por eso tengo la capacidad de trabajar de manera honesta, por eso tengo la capacidad de ser fiel, de ser una persona fiel, de ser una persona de confiar. Entonces, qué rico que los jóvenes y las familias puedan ver esto, lo que una persona, aparte de ser un profesional, lo importante de estar en el, o sea, tiene un plus muy inmenso. Ese es un plus que todos los seres humanos necesitamos, y es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, estar en Cristo, aceptar que Él es Dios, que murió en esa cruz, y que por esa muerte es que tenemos vida eterna, perdón de pecados y salvación, y que Él y el Espíritu Santo son los que hacen en nosotros. Y resucitó y está vivo. Exacto, el Señor Jesucristo resucitó y está vivo, y que Él, el Espíritu Santo y el Padre son los que hacen que de nosotros salga esto, de lo que vamos a hablar hoy inclusive. La manifestación del Espíritu Santo. Exacto, porque el Espíritu Santo, al estar en nosotros, Él se puede manifestar, que es lo que son los dones del Espíritu Santo, todas las manifestaciones de Él. Entonces, ese era el plus que yo les quería compartir de estar participando en Expo. Estas personas de la corporación, pero que están en Cristo, y que esperamos que ustedes también tengan ese plus tan importante que es para todo ser humano. ¿Y algo? ¿Qué ibas a decir, Paula? Sí, doctora. Tengo que hacer la pregunta, más o menos sé por qué estamos hablando de esto, pero nuestros oyentes deben estar pensando qué tiene que ver esto que estamos hablando con el tema que les habíamos anunciado de los dones, porque estábamos hablando de que íbamos a hablar, de que íbamos a explicar los dones y quién los tenía, quién los daba. Entonces, como venimos hablando de un tema que puede uno pensar que no se relaciona con nada de lo que estamos hablando, pues quería preguntarle qué tiene que ver. Lo acaba de decir Albanuri, que los miembros de la corporación, todos los miembros de la corporación estamos en Cristo. Pero que los dones no lo vamos a hablar en el marco de la corporación, sino en el marco de la iglesia del Señor Jesucristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y aquí hemos hablado de la concordancia. En todo sitio donde estemos, sale
que nosotros tenemos vida, tenemos el Espíritu Santo, los que creemos en el Señor Jesucristo. Y esta manifestación de los dones salen en las personas que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. Doctora. Por estar en Cristo, pertenecen, son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y es para el crecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo, para la manifestación del Señor Jesucristo, para salvación, para vida. Dime, amén. Sí, algo muy importante que usted decía hace un momentico, me parece a mí, era el concepto de unidad. Y todos, incluso el mundo, nos ha llevado a visualizar a este Dios como un Dios aburrido, y a los seguidores de este Dios como fotocopias, como clones que no cuestionan y que con la cabeza agachada y externan al mundo. Bien, lo que yo analizaba de lo que la doctora dice, y me corrige, es que en estas conferencias algo importante es que yo voy a poder visualizar unas características en la vida de unos cristianos que es diferente a lo que el mundo... No, que están en Cristo. No me gusta esto cristiano, porque el cristiano, a veces le decimos, sí, háblame en cristiano. No, y que es precisamente la imagen que mucha gente tiene errada de las características de las personas. Son estos miembros de la iglesia que tienen unas características diferentes a las que el mundo ha planteado. Y que alrededor de su vida se ven esas diferencias importantes en cada uno. O sea, aquí hablan personas, uno que es un empresario, otro puede ser un trabajador, y manifiestan diferentes aspectos de su vida, y de su vida no solo personal, porque es que la doctora decía algo muy importante. Así uno está en una empresa, uno ya es miembro de la iglesia, y se manifiestan en su vida muchos elementos, incluso sus características que los hacen diferentes unos a otros, que vamos a ver que muchas de esas características son dones. Hay características personales naturales, pero también esos dones dentro del cuerpo de Cristo nos hacen diferentes el uno del otro, siendo todos miembros del mismo cuerpo. Entonces, ese concepto de unidad nosotros siempre lo hemos asociado al número uno, a algo indivisible, pero eso no es correcto, porque una unidad tiene muchos aspectos donde que se pueden, incluso el uno sí es divisible. Cuando uno ve matemáticas más avanzadas, el uno sí es divisible. Cuando uno habla, por ejemplo, de la unidad, en unidades de medida, uno habla de 1 kilo. 1 kilo son 2 libras, o son 1000 gramos. Un 1 son 10 décimas, yo lo puedo dividir en décimas, y las décimas las puedo seguir dividiendo, entonces no hay una indivisibilidad. La unidad se da como una característica al juntarnos todos y estar todos actuando adecuadamente en torno a algo. Ahí es donde somos una unidad, y cuando actuamos con el cuerpo de Cristo, ahí somos una unidad. Esto es, vamos a ver una iglesia del Señor Jesucristo que está unida por el Espíritu Santo, pero está actuando dividida. Está actuando dividida. Y aún está usando sus dones para dividirse. Los dones del Espíritu Santo los está usando para dividirse. Eso es muy, muy dramático. Eso es muy dramático. Eso es muy horrible. Que mi cuerpo, como le estaba diciendo el ejemplo, mi cuerpo no actúe en unidad. Que mi cuerpo se divida. Que son algunas enfermedades como el cáncer. Mi cuerpo se divide. Unas células de mi cuerpo se vuelven en contra de mis células. Se comienza a dividir, a autodestruir. Eso es muy horrible. Autodestruir. Con las capacidades que tiene. Son células de mi cuerpo. Células de mi cuerpo que no actúan como células de mi cuerpo, sino que vienen y comienzan a destruir, a dividir las otras células de mi cuerpo. Eso es horrendo, eso es horrible. Eso es destructivo. Eso es muerte. Eso es enfermedad. Que mis propias células de mi cuerpo, mis propios miembros de mi cuerpo, yo coja esta mano que es miembro de mi cuerpo y comience a darme golpetazos en la cabeza.
que yo cojo un cuchillo y comience a lacerarme y apuñalearme yo. Que mi mano coja ese cuchillo y comience a desmembrar mi cuerpo. Eso es una división. Eso es catastrófico. Eso es horripilante. Eso es horripilante. Que algunos miembros de mi cuerpo contribuyan a la destrucción de mi cuerpo. Y otros miembros a defenderse, porque no quieren ser destruidos. En el mismo cuerpo, como cuando alguien se suicida de la forma que se suicide. Unos miembros de su cuerpo cogen la soga, meten la soga y todo lo demás, y las piernas tratando de correr. Por allá una emoción de no, yo no quiero morir. Y los otros miembros así, matándome. Y los otros miembros tratando de escuchar, de huir y de escaparse. Eso no tiene presentación, eso no tiene lógica. Entonces, vamos a leer en 1 Corintios, que esta es una iglesia del Señor Jesucristo, y es una iglesia del Señor Jesucristo que vive en Corintio, que se mueve en Corintio, que trabaja en Corintio, y mire lo que estaba pasando en esta iglesia del Señor Jesucristo en Corintio. Que Pablo se ve abocado y el Espíritu Santo se ve abocado de mandarles una carta a esta iglesia de Corintio muy fuerte. Y sería bueno que se leyeran todos 1 y 2 de Corintio muy fuerte. Les manda a decir. Porque eso no se debe dar. También como es muy fuerte, cuando una persona tiene cáncer, miren cómo hace. Lo invaden con un de choque, le ponen quimioterapia y le mandan un efecto de choque para matar a las células que están enfermas. Pero como le están inyectando, porque la quimio es veneno, es para matar. Hasta ahora están tratando de descubrir, de ponerle a esta quimioterapia inteligencia artificial. O sea, que llegue a las células estas cancerosas que están matando a las otras no cancerosas. Que evite hacer metástasis. Entonces vienen y operan y sacan esas células cancerosas o matan esas células cancerosas, pero la quimioterapia, como todavía no la han establecido, no la han hecho en una cuestión química, no la han puesto inteligencia artificial inteligente que nada más ataque a las células cancerosas, no, también ataca a las otras células, a las que no son cancerosas. Y entonces con otros medicamentos, con otras cosas, entonces tratan de proteger a las no cancerosas. Miren toda la situación de descomposición, de división. Y vamos a leer en 1 Corintios que en esta iglesia del Señor Jesucristo estaba pasando eso. Y como en muchas iglesias del Señor Jesucristo, como decía Man, muestran, actúan como lo que no son. Y si algún miembro actúa como no es, que tiene que actuar por lo que es, descompone. Y entonces la persona dice, yo no vuelvo a las reuniones, yo me retiro, yo me largo. ¿Cómo? ¿Cómo se va? ¿Cómo mi mano va a decir tranquilamente yo me largo? Yo me voy para tal cuerpo, yo voy para el cuerpo de Paula. ¿A hacer que haya? A tener 3 manos, Paula. Ya de ese instante, si ella tiene sus 2 manos. Le vamos a cortar una mano a Paula y le vamos a meter la tuya. ¿Cómo así? Eso no tiene ni lógica. Eso no tiene ni lógica. Pero muchas personas no han entendido. Y aún muchas personas que están en Cristo
no han querido entender que el Espíritu Santo los coloca, que también lo vamos a ver, en una iglesia local. Cómo está construyendo el Señor su iglesia. ¿Y qué es la iglesia del Señor Jesucristo? En esta tierra somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Cada iglesia local es el cuerpo del Señor Jesucristo, con Él a la cabeza, porque Él puede hacer eso. Él puede estar en varios sitios a la vez, totalmente personalmente. Es una característica que tiene Él, que tiene el Padre, que tiene la naturaleza de ellos, de naturaleza no creada, divina, tiene esas características. Entonces ellos pueden, el Señor Jesucristo, como ya está vivo, entonces tiene la característica de ser cabeza de cada iglesia local de Él. Entonces esta es una iglesia local, muy diferente a la iglesia del Señor Jesucristo que había en Éfeso. Por eso les manda, no, Éfeso no está viviendo esta situación. La iglesia del Señor Jesucristo que vive y que funciona en Éfeso, y que había varias iglesias locales funcionando en casas. Y cada una tenía su unidad con el Señor Jesucristo a la cabeza y con esos miembros que pertenecían a esa iglesia local. No le están mandando esta carta. Le están mandando a los de Corintio. Porque la situación está pasando en Corintio, no está pasando en Éfeso. No está pasando en Tesalónica, está pasando en los de Corintio. Pero muchas veces ustedes pueden pensar, bueno, ¿y por qué vamos a leer los de Corintios si nosotros somos aquí en Pereira, o somos en Colombia, o somos en Estados Unidos? Por lo mismo, el Espíritu Santo nos escribió de cada situación. Porque aquí, a la iglesia del Señor Jesucristo, a las variadas iglesias locales que hay aquí en Pereira, o que hay en el mundo, o que hay, nos puede ser muy pertinente no caer en lo que cayeron los de Corintio. Por eso es importante nosotros enterarnos qué estaba pasando en Corintio. Para que ninguna iglesia del Señor Jesucristo, sea en Estados Unidos, en la India, en Colombia, en Pereira, en Montería, no caiga en lo que cayeron los de Corintio. Eso es muy diferente, por eso es pertinente toda la escritura. No caigamos en lo que cayeron el pueblo de Israel. Esto es para nosotros. Y mucha gente dice que uno no aprende en cabeza ajena. Pues aprendan a aprender en cabeza ajena. Porque si uno va a aprender nomás cuando me pase a mí y no ver a lo que le está pasando al otro, y uno no corrige por lo que le está pasando al otro, entonces usted va a sufrir mucho. Usted va a sufrir todos los errores de este bendito mundo. Si usted va a querer aprender por ensayo y error, usted propia, no es que yo tengo que hacerlo para saber si eso es así. Usted va a recibir las consecuencias de todos los errores de esta humanidad, pues. Y yo creo que ni le alcanza. Habrá cosas que no le logrará aprender porque en uno de esos errores se murió físicamente y ya. Entonces sí es conveniente uno aprender en cabeza ajena. Que a mí me va a pasar diferente. Que aquel sembró papas y le salió yuca, no creo. Aquel sembró papas y produjo papas. Entonces, si yo siembro papas, también voy a recoger papas. Si yo siembro yuca, voy a recoger yuca. No porque yo esté sembrando yuca, me va a salir aquí un árbol de fresa. Pero de pronto, doctora, no puede decir, no, pero a este le salió unas yucas podridas y dañadas, a mí pues hay unas yucas muy buenas. Pero yuca, pero te va a salir yuca.
No, a veces somos irreverentes y soberbios y no queremos aceptar nuestra ignorancia y no queremos creerle a este Dios creador que nos ha dicho que no es bueno ciertas cosas para nuestra vida. Lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y qué va a producir eso que no nos conviene. Porque también hay mucha gente que puede decir, ah, no, pues como yuca todo el tiempo, toda la cosecha que tenga de yuca, como yuca. Bueno, yuca mala. Entonces, el Señor dice que de Él no se burla nadie. Que de Él no se burla nadie. Todo lo que siembres, eso cosecharás. Si siembras corrupción, heredarás corrupción. Si siembras odio, recogerás odio. Si siembras rencor, recogerás rencor. Lo que uno siembre, recoge. Y como le he dicho en otros programas, porque dice aquí en su palabra, los que estamos en Cristo tenemos promesa de prosperidad. Si tú siembras corrupción, el Señor cumple su palabra porque Él es fiel y te prospera. Te prospera. Te prospera la corrupción que tú sembraste. No es que Él te dé corrupción. Tú sembraste corrupción. Tú sembraste pecado. Tú sembraste infidelidad. Vas a recoger eso. Vas a recoger eso. Y eso en demasía. Porque si tú estás en Cristo, Él tiene promesas de prosperidad. Y no te está diciendo promesas de prosperidad según lo que siembres. No. No, lo que siembres, te lo prospero. Entonces mira bien, inteligentemente, ¿qué vas a sembrar? ¿Qué quieres recoger en tu vida? ¿Qué quieres recoger? Y lo que tú decidas sembrar, eso recogerás. Pero el Señor te dice, te recomiendo que no siembres corrupción. No siembres pecado, porque la paga del pecado es muerte. Consecuencias de muerte, de división, de dolor, de desubicación. Ah, pero es que yo soy feliz. Es que yo estoy disfrutando y soy feliz. Cuando uno mira a la persona y puede hablar con las personas, como a veces me toca a mí, escuchar a la persona desde el fondo de su corazón, decirme, ah, sí soy feliz, pero no soy feliz. O sea, está dividido. Porque eso hace la muerte es división. Que no van a pagar este programa, síganlo escuchando, por favor. ¿Cuándo me van a hablar de los dones? Eso, ya le vamos a hablar de los dones. Y vamos a leer 1 Corintios 3. En el marco de esta iglesia del Señor Jesucristo, había las iglesias locales de Corinto. Sino que uno puede pensar, ay, déjeme ser feliz, doctora, no me digas esas cosas, déjeme ser feliz. Y muchas personas me dicen que yo soy matapasiones. No que soy matapasiones, sino que yo le creo al Espíritu Santo, al Padre y al Señor Jesucristo, y yo sé, que comprende, que el que siembra pecado nunca podrá ser feliz. Nunca. Porque por un lado está siendo feliz, pero por otro lado está recibiendo lo que sembró. ¿No ven? Entonces no tiene la dicha completa. Un día amanece contento, al otro día amanece triste, al otro día amanece amargado, y hasta la caída de una hoja lo desestabiliza. Hasta la caída de una hoja lo desestabiliza. Y se llena de ansiedad, de amargura, de desubicación. Y otra vez trata de empezar a encontrar la felicidad, a encontrar el gozo, y ya no sabe cómo. Entonces ya lo que le producía gozo lo comienza a cansar y a hartar. Entonces, como escuchaba un video la semana pasada, que alguien decía, hasta tener plata llega un momento en que cansa. Antes ser rico, ser famoso, mucha gente es por la fama nomás y hacen lo que sea por la fama.
Pero ustedes han visto que los famosos se suicidan. ¿Y qué dicen? Porque no soy feliz. La fama no me ha hecho feliz. Y uno dice, uno por acá que no es famoso, y uno dice, ¿y cómo así que no es feliz teniendo tan famoso? Y estos grandes adinerados, riquísimos, llega un momento en que dicen, ¿y qué más hago? ¿Qué más compro? Oli, y compran 30 fincas, compran 100 carros, y lo único que alegra es el ojo. Y ya después, cuando tienen esos 10 carros, costosísimos, y los comienzan, ya tienen 3, 4 años, comienzan a decir, ya me cansé de ver esto. Comienzan a buscar más carros. ¿Cuándo se va a cansar de ver carros si su gusto está en carros? Entonces llegará un momento en que tiene, pues que se vaya ya para los parqueaderos de tránsito. Allá tiene millones de carros parqueados, parece allá. Al ser humano no lo hacen feliz las cosas. No lo llenan las cosas. La mayoría de nosotros creemos que sí. ¿Cuándo pensamos nosotros así? Cuando no las tenemos. Pero las personas que logran alcanzarlo y tenerlo, se cansan. Y comienzan a mirar. Léanse Eclesiastés. Léanse Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, no de Eclesiástico. Lean Eclesiastés. Una persona que buscó la felicidad por todos los lados y se pudo dar el lujo. Se pudo dar el lujo porque era el rey Salomón. Se pudo dar el lujo de todas las cosas. De todas las cosas. Las más inverosímiles. Él las hizo. Y se propuso hacerlas y las hizo. Y al final decía, vanidad de vanidades. Esto es tristeza. ¿Qué me invento? ¿Qué más hago? Tráigame a los mejores payasos aquí. Y venían los payasos y él se reía y los mejores payasos del reino. Y eso le hacían. Ya después de varios días, porque eso duraba varios días, meses, al final decía, me cansé. Tráigame otra cosa. Traigan otra cosa. Ya me cansaron esos payasos. Algunas veces hasta los mandaban a matar. Quítenme eso. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Hasta se metió en la locura. Un día Salomón dijo, me voy a meter en la locura. De pronto siendo loco, soy feliz. Y se le dio por la locura. Y comenzó a hacer cuestiones de loco. De loco, aprendió que era la locura y investigó que era la locura y se metió en la locura. Y ahí en medio de la locura, después de hacer locura y de pensar loco y actuar como loco y sentir como loco, y un día también dijo, me cansé. Me cansé. Esto es bobada. Yo estar aquí como loco es bobada. Y muchas personas que se han metido en la locura llegan un momento y dicen que es bobada esto. Entonces se metió y se salió de la locura. Léanse Eclesiastés. ¿Y qué termina él diciendo? ¿Qué hace feliz al ser humano? Se va a encontrar con una sorpresa. Léanselo todo. Porque hasta el final, léanselo todo. Hasta el final él dice, sabiamente, descubrí, después de todo este recorrido, descubrí qué realiza al ser humano, qué hace feliz al ser humano. Y dice, este es el todo del ser humano. Póngase en ese plan y se puso en ese plan. Se puso en ese plan. Y ya ella no dijo, me cansé, no. Al contrario, le exigía a Dios que lo realizara.
¿quién lo puede realizar a uno? El creador. El diseñador. Supongamos este celular que siempre, pues aquí lo tengo porque me es muy pertinente conmigo, que lo compré y lo uso y lo necesito. Conmigo este celular no se realiza. Porque lo único para lo uso es el verde y el rojo. Y él es mucho más que el verde y el rojo. Él es mucho más que un verde y un rojo. Él fue fabricado para otras aplicaciones, para otros usos. Muchas personas me preguntan, Vilma, ¿me viste en el Instagram? En el Instagram. ¿Tú tienes Instagram en tu celular? Doctora. Yo nunca uso el Instagram y para poder usar el Instagram llamo a Albanuri y digo, Albanuri, ¿qué puedo hacer en el Instagram? Doctora, ya se lo hago. No, por mí, este pobre no se realiza. Paula. Sí, doctora, me surgía una inquietud con lo que estabas explicando del libro de Eclesiastés y de, creo que Salomón. Él encontró lo que tú dices al final, que es bueno que los oyentes lo sepan, pero ¿qué pasa con él después de haber encontrado esa realización con este Dios, pero luego termina como termina, que también lo dice en otras partes de la Biblia? Porque no fue concordante. No fue concordante, y eso es muy difícil, y eso es lo que vamos a leer en 1 Corintios. No fue concordante. ¿No es? Y en muchas de las cartas a los Gálatas también se les mandó a decir lo mismo a la iglesia que estaba en Gálatas, que es otro territorio, otra ciudad. ¿No es? Entonces, no fue concordante con lo que aprendió. No fue concordante. ¿No? Entonces, 1 Corintios 3. Vamos a leer. Dice, de manera que yo, hermanos, denme un segundito para que me escuchen mucho mejor, para que sea fuerte y claro. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que en el que... Dale. Sí. Así que en el que plantas algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vea, esta es una iglesia del Señor Jesucristo. Es una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Pero no se dejan dirigir por el Espíritu Santo. Se dejan dirigir por su carne. No se dejan dirigir por el Espíritu Santo, sino por su carne. Vamos a ver que esta iglesia, los miembros de esta iglesia de Corintios, tienen todos los dones. Y tener todos los dones no los hace tener un ministerio, tener todos los dones, tener el Espíritu Santo, no los hace espirituales. No actúan como espirituales, están actuando como carnales. No están en concordancia con lo que son. Veo que si les salen celos, contiendas, envidias, peloteras, discusiones, divisiones en la cualquier área que les salga, están actuando como carnales. No como espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los que se dejan dirigir por el Espíritu Santo. Pero el que se deja dirigir por su carne, por sus emociones, por sus decisiones, por sus sentimientos, no se dejan dirigir por la palabra del Señor,
Y salen con el cuento, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que a mí no me gusta, es que mis emociones me están diciendo de que no me conviene obedecer al Espíritu Santo, que si yo obedezco al Espíritu Santo voy a sufrir. Está actuando como carnal. Y me parece muy pertinente que el Espíritu Santo en esta iglesia de las iglesias de Corintio estuviera hablando de los dones. Es donde más habla de los dones. El Espíritu Santo, pero también habla en Gálatas. Y también habla de los frutos, que son muy diferentes. Y también habla de las obras del creyente, porque somos una unidad. Las obras del creyente tienen que estar en concordancia con lo que es. Los frutos del creyente tienen que estar en concordancia con lo que es. Los frutos del creyente también son los frutos del Espíritu Santo. Las obras del creyente también son las obras del Espíritu Santo. Las emociones, las decisiones del creyente también son las decisiones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos lleva al pecado. Esa es la gran diferencia. La carne nos lleva al pecado. Porque en nosotros, en nuestro ser, está el pecado. Pero en nuestro ser también está el Espíritu Santo. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Quién nos dirige? ¿A quién obedecemos? Si obedecemos a la carne, somos carnales. Si obedecemos al Espíritu, somos espirituales. Y salen los frutos del Espíritu. Salen los dones del Espíritu. Salen los talentos del Espíritu. Salen los sentimientos del Espíritu. No los de la carne. Entonces, cuando usted es feliz desobedeciendo y muy contento y tranquilo, le están dando la tranquilidad. La felicidad se la está dando la carne. Por eso es muy importante de quién procede esa felicidad. Y la carne es infiel. Por eso un día usted puede amanecer feliz y al otro día no. Porque la carne no es constante. El que es eterno es Dios. Entonces, si usted se deja dirigir por el Espíritu Santo, eternamente va a tener vida, eternamente va a actuar bien, eternamente va a estar feliz y con gozo. Que a mí no me gusta esa palabra feliz tampoco. Hay momentos felices. El gozo que lo hace a uno feliz, eso es muy diferente. Y si el gozo procede del Espíritu Santo, es eterno. Es en las 24 horas. Ya no depende su gozo de las circunstancias. Ya su gozo no depende de las otras personas. No, que esa persona me hace tan feliz. Me hace tan feliz. Entonces, ¿qué pasa si esa persona lo abandona? Si esa persona se va o si esa persona se muere. Se le fue su gozo. Me consigo otra que me haga feliz. Entonces pasará de circunstancia en circunstancia y su gozo dependerá de las circunstancias que no son permanentes. Porque algo que no permanece, ¿cómo me voy a agarrar ahí? ¿Cómo me voy a agarrar ahí algo que no va a permanecer? Que es volátil, que es cambiante. ¿Qué es cambiante? Hoy estaba hablando con alguien que la felicidad se la daba el hecho de tener su casa, pero ahora mismo ya le llegó una demanda, que le quitan la casa y que no puede hacer nada.
Me llamó muy angustiada y muy triste. Entonces, ¿su gozo dónde quedó? ¿Su felicidad dónde quedó? Y el ser humano le ha puesto su vida, su gozo, su paz, su tranquilidad, se la ha puesto en personas, en cosas, en el dinero. Ay, no hay nada más volátil que el dinero. En un segundo, usted puede quedar en un segundo sin dinero. Miren esta pandemia. Miren estos momentos. Empresas bollantes. En menos de un año quedaron en la ruina. Quedaron en la ruina. Por circunstancias externas. No por responsabilidad ni de los empleados, ni del dueño, ni que hubieran hecho una mala inversión o que hubieran descapitalizado la empresa, que le hubieran robado la empresa. Al contrario, usted no se imagina lo frustrante que es para un empresario y para una empresa, ellos actuando concordante. Todos los trabajadores ahí, todas las personas ahí. Y la empresa tenerla que cerrar. Y se descapitalizó. Y se arruinó. Y salió del mercado laboral. Unas empresas que tenían 30, 40 años de estar funcionando bien, bien, bien. Legales, bien. Todos en unidad. Y una circunstancia externa a ellos los acabó. Depender de circunstancias externas o depender de uno mismo y no depender de alguien que le pueda garantizar permanencia eterna. Alguien que me pueda a mí garantizar tener gozo todos los días, no importa la circunstancia. Estar en paz, estar tranquilo, no importa la circunstancia. Eso es muy diferente. Y en muchas cosas nosotros lo hacemos. Cuando nosotros nos vamos a colgar de una soga, revisamos la resistencia. Revisamos su eternidad y durabilidad y su permanencia. Si vamos a hacer un columpio, revisamos. Y le ponemos a ese columpio cuestiones duraderas, cuestiones permanentes, cuestiones seguras. Ahí sí no actuamos con la ilógica. Ahí no actuamos con ignorancia y estupidez. Ahí analizamos muy bien. Y ahí sí decidimos con sabiduría. Y hacemos investigaciones y todo lo demás, y ponemos de acero y podemos yo no sé qué más y todo el cuento. Acorde, ¿quiénes van a usar esos columpios? ¿Va a ser sus hijos? ¿Usted los ama? ¿O va a ser para usted? Y usted se ama a sí mismo. En la medida en que ame a sus hijos o se ame a usted, usted va a tener a garantizar en las posibilidades su seguridad. Entonces tiene que buscar y decidir lo que le produce permanencia, seguridad, tranquilidad, paz y no esté volátil. Y uno vivir al movimiento de las circunstancias. Eso nos pasa cada ratico, he puesto esos ejemplos.
uno mira, va a llover. Esos nubarrones y esas cosas que cada ratico le ha pasado a Paula. Entonces mire y se pone la chaqueta, se pone un buzo, trae la sombrilla y cuando ella quiere llegar aquí al centro, el solazo. Y ella me dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Se tiene que aguantar todo el día ese calor, porque ya no alcanza por las actividades a regresar a la casa a cambiarse. Y tiene ropa para ese clima. Pero cambió en media hora. Mientras ella bajaba de la casa al centro, cambió el clima. Cambió el clima. Y se tiene que aguantar todo un día, toda una reunión, y a veces hasta haciendo el oso se tiene que aguantar uno. Todo el mundo vestido fresco y nosotros sudando a chorros. Porque ¿cómo me quito yo ese bendito uso en medio de la reunión? Si no tengo que ponerme. Ni para pedir permiso, espérenme un momentico para ir allá al almacén del hotel a comprarme una bendita blusa o una bendita camisa porque estoy aquí asado. Y comienza a quitarse la corbata y comienza a, yo no sé qué más. No está ahí. Ya está dividido. Ya está dividido. Y comienza a sudar y pañuelos y cada ratico ya al baño a coger papel para secarse porque es la camisa mojada, ¿sabes lo que es? Una blusa mojada en medio de una reunión de ejecutivos y uno ahí comercializando y uno con el vendido y prendan el aire acondicionado, ni el aire acondicionado alcanza y cuando le dicen no hay aire acondicionado, un ventilador no hay y entonces, no, eso es ridículo. Y ponen el aire acondicionado a chorro y los compañeros dicen, no, estamos aquí temblando de frío porque ellos tenían unas camisas frescas. Bájenle a ese aire acondicionado y el otro diciendo, súbenle a ese aire acondicionado. Pónganlo a todas y el resto diciendo, no aguantamos el frío. Uno no puede estar sujeto a las circunstancias. En el marco de la Iglesia del Señor Jesucristo vamos a leer ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12. Miren el 3 lo que les está diciendo, que son carnales, que están dirigidos por la carne y por la dirección de la carne, son carnales, son niños. No está diciendo que no sean salvos y que no tengan en Cristo y que no tengan el Espíritu Santo. Tanto tienen el Espíritu Santo que ahora les va a hablar de los dones del Espíritu Santo y de la dirección del Espíritu Santo. Porque es una iglesia del Señor Jesucristo y sus miembros están en Cristo. Tienen vida y tienen el Espíritu Santo. Pero no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, sino que se están dirigiendo por su carne. Nunca ustedes tomen decisiones en la carne, y menos uno que está en Cristo. Es como uno tener un asesor especializado y no prestarle atención al asesor, sino prestarle atención al portero. Doctor, es que yo considero que no tiene ninguna idea. No, doctor, hágase negocio, métese en ese negocio. Yo deduzco, eso le va a ir bien, doctor. Y llegan del asesor y el asesor le dice, vea, por esto y esto, forma adhetiva, no nos conviene ese negocio, porque el asesor también está dependiendo ahí su sueldo. Entonces, no nos conviene. Y la persona dice, pero es que el portero me dijo, fulanito que me quiere tanto me dijo, él ha trabajado conmigo 10 años y me tiene un afecto muy especial. Y él me dijo que no lo escuchara a usted. Que él me quería tanto que me metiera en ese negocio. Y él me quiere tanto.
Pero el asesor ahí fue muy tajante, como si no, yo no le importara. Y entonces me dijo que no, y así, hasta gritado, me dijo que no nos íbamos a meter en ese negocio. Pero acá es fulanito, ¿no es? Francisco, mi portero, que me ha acompañado, empecé con él, me quiere tanto. Doctora, disculpe, si queremos leer los versículos debemos hacerlo ya porque ya el tiempo es mínimo. Ay, Vamos a leer no. por lo menos del 1 al 7, yo creo que podríamos leer, Doc. Sí, En querido. Primera de Corintios 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estaba Sabéis que ignorando. cuando, exacto, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es muy diferente. Entonces te cedo la palabra y ahí quedamos. Aquí también se nos va a ir varios programas porque esto lo tenemos que analizar y escuchar y el Espíritu Santo revelarnos muy bien en forma objetiva esto. ¿No? Doctora, hay algo importante que me gustaría decir antes de que se acabe. Los dones son para provecho. Para provecho. No son para forzar nada, para poner una carga a alguien, no, son para provecho. Y eso es algo importante y que refleja mucho amor del Señor, que a todos nos dio dones para provecho. Y que son una manifestación del Espíritu Santo, que también es muy importante eso que nos decía. Ya, mi Pau, puedes despedirnos. No, así es, maravilloso terminar con estas buenas palabras que le refrescan a uno su día a día. Un abrazo para todos ustedes, que tengan un buen sábado, disfruten este día y reflexionen sobre esta palabra. Un abrazo para todos. Okay. Chao, Chao. que disfruten.